Dios. Buenos días, bendiciones para todos. Como puro este lado. Dios es bueno. Hoy quiero darle la bienvenida a Carla. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me alegra verte aquí, qué gozo verte aquí. Amén. Y a Grace, Grace está por ahí. Y el bebé lo dejaste hoy. Qué bueno. Listo, Dios es bueno y maravilloso. Amén. Quiero hacerle una preguntita primero. O hágase la pregunta usted al que tiene al lado. Pregúntele que si vino obligado a la iglesia. Mira, porque si viniste obligado, te puedes ir. ¿Alguien vino obligado a la iglesia? No, porque si vino en realidad, pasa a todo, pero se puede ir. Amén. O si alguien está conectado y lo obligado, tiene que conectarte. Mejor que se desconecte. Amén. Porque las cosas de Dios nos obligan. Amén. Quiero que vamos al libro de Proverbios 22. Proverbios 22. Y vamos a leer solo el versículo 6. Amén. De Proverbios 22. Y dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Bueno, hoy no vinieron mis papás, ya mi mamá me escribió que no podían venir. Pero los que conocen mis papás no son de aquí, mis papás son del interior, mi mamá es de Bogotá, mi papá es caleño. Y ellos, desde niños, ellos tomaron una decisión con la vida de mi hermana y con mi vida, de instruirnos, amén, de enseñarnos, de que fuéramos temerosos de Dios, de que no fuéramos niños callejeros. Yo salgo ahora grande, pero cuando estaba niño, por la cuadra me veía, era un ratito nomás. Me acuerdo que llegaban las vacaciones y eran las 9 de la mañana y uno veía a los pelados en la calle corriendo. Ya hoy no se ven, porque esto ya no los deja salir, ¿verdad? Pero a las 9 de la mañana, todavía con la legaña en los ojos, uno jugando ya a la escondida a plena luz del día, o jugando por el tramo, o jugando por Ituñita, pero mi hermana y yo mirándolos por la ventana. Amén. Era muy difícil, tanto porque mi papá y mi mamá todos trabajaban. Desde que yo tengo razón, ellos han sido artesanos, y pues por ser yo el mayor, cuando ya cumplí una edad como la que tiene mi nieto Juanfer, como 12 años, ya me tocaba ayudar en el taller. Ellos tienen una zapatería y ya me tocaba ayudar ahí. Entonces, para nosotros, el tener un rato para salir a jugar era por ahí como 1 hora y media. Y esa es la decisión que ellos habían tomado, criarnos, como dicen por ahí, a lo cachacos. Amén. De nosotros no salían unas palabras comunes como hoy escuchamos un niño, una palabra costeña. Era muy difícil en nosotros. La vinimos a ser mi hermana y yo ya cuando fuimos creciendo. Y yo le doy gracias a Dios por esa decisión que ellos tomaron. Amén. Yo me crié por aquí cerca, yo viví más de 38 años acá en el hipódromo, entre el hipódromo y Salamanca, 38 y 39 años. Y el ver esto y decirle, bueno, Señor, cuando paso por donde yo me crié y ver que toda esa generación que se crió conmigo, lastimosamente muchos se han perdido. Muchos hoy no existen, se dedicaron a la delincuencia, o a hacer otras cosas a las cuales no le agrada a Dios. Pero que mi papá y mi mamá nos hayan guardado a nosotros, y la gloria sea para Dios, enseñándonos a ser temerosos de Dios, de ser hombres y mujeres trabajadores. Eso nos sirvió a nosotros mucho. Amén. Fue una decisión que ellos tomaron. ¿Pero por qué tomaron esa decisión? Porque ellos eran nuestros padres. Yo, ahora que conozco de Dios, y que conozco sobre el libre albedrío, pero antes yo no sabía que Dios nos había dado el libre albedrío, que tú podías hacer con tu vida lo que tú quisieras. Pero como decía mi mamá, mientras vivas aquí, quien manda aquí soy yo. ¿O a quién no lo han dicho así?
Amén, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo diga. Y hoy no está mi papá y mi mamá para que ellos pudieran haber escuchado. Y eso yo le doy gracias a Dios por todas esas enseñanzas que le dieron tanto a mi hermano para mí. Y hoy te quiero hablar sobre esas decisiones. Pero quiero darte la definición primero, aunque el hermano Rubén ya había tocado una parte. Y digo, el hermano Rubén como que va a ser mi mensaje. Y sobre el libre albedrío. Y dice la palabra de Dios que el libre albedrío o libre albedrío, disculpe que entre veces me llevo como la aire, como dice hermano, como yo hablo a los costeños, y él me dice que los cachacos, pero los cachacos no hablamos así, los costeños hablamos rápido. Y el libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Amén. Esto quiere decir que la persona tiene la libertad de tomar cualquier decisión. Amén. Tú y yo, Dios nos dio la potestad, nos dio la libertad de que podamos tomar cualquier decisión. Amén. Pero sabes que tanto tú como yo debemos hacernos responsables sobre esas decisiones, si son acertadas o desacertadas. ¿Sí me voy a entender? Te dio la libertad de tomar decisiones, pero tú eres responsable. Dios no tiene que ver nada ahí en la decisión que tú tomes. Si es acertado o desacertado, si te equivocaste, no tienes por qué echarle la culpa a Dios. Amén. Eso es lo que tiene que ver el libre albedrío. Yo te quiero dar dos ejemplos breves sobre esas decisiones acertadas y desacertadas. Quiero que me acompañes al libro de Segunda de Samuel. Ya hace poquito hablamos de él, del rey David. Vamos para Segunda de Samuel, capítulo 11. Amén, amén. Y dice la palabra de Dios, 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a sitiaron a los de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Amén. Dice la palabra de Dios que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, acompañaban a todos sus guerreros, amén. Eran los que iban al frente de la batalla y los que decidían si atacaban o no atacaban. Pero dice que David tomó la decisión de quedarse en casa, de quedarse en el palacio. Esa decisión lo llevó a él un día a pasearse por la terraza de su palacio. Y el escuchar, como cuando cae el agua así en el patio, y este hombre se asomó y vio que había una mujer hermosa bañándose ahí. Este hombre ve a esta mujer, Betsabé, y dice que la hace traer a su palacio. Amén. Cuando la hace traer a su palacio, él le pregunta al siervo que la trae que quién era ella. Dice, esa es Betsabé, la esposa de Urías. Y él ya conocía que era la esposa de alguien, que era una mujer que tenía a su esposo, pero él desea tomarla, toma la decisión de tomarla, de estar con ella. Amén. La primera decisión que él tomó fue de no ir a la batalla, de no ir a la guerra. Su segunda decisión, haber tomado a la mujer de un hombre al cual hacía parte de su ejército. Y no tanto con eso, ya llevaba dos malas decisiones. Toma la decisión de llamar a este hombre y decirle, ven, descansa un tiempo y ve, y estás en tu casa y comparte con tu esposa, ya que esta mujer estaba embarazada, estaba encinta de David. Y quiso colocar a este hombre para que estuviera con su esposa y pues meterle a ese hijo a él. Pero con tan mala suerte de que este hombre no fue para su casa, sino tan fiel era su rey, que sabía que estaban en guerra y prefirió quedarse ahí en el templo afuera,
cuidando de su rey. No fue a la casa de su esposa, de Betsabé. David sabe de esto y envía a este hombre, después de haberlo invitado a su casa, después de haberlo tomado vino y de haber compartido con él, lo manda nuevamente a la batalla. Y le dice a Joab, este es el capitán de los valientes de David, y le dice a él, ponlo en el frente de batalla. Tercera decisión humana, para que muera a espada. ¿Con qué finalidad? Para poder quedarse con Betsabé. Y estos son los que son las decisiones desacertadas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tomado decisiones desacertadas? Amén. Y tomamos una y parece que vinieran como en cadena, vienen todas aquí. Amén. Porque después de una desacertada tiene que ser que le haya adorado al Señor para que puedas, como dicen por ahí, arreglar lo que hiciste. Pero mientras tanto nosotros no pensamos en eso. Ya tomamos una decisión, la hicimos mal y tomamos otra y la hacemos mal y seguimos y así vamos en cadena. Amén. Y es tanto así que este hombre llega un sacerdote, Natán, y le comenta como una historia y le dice que hay un hombre rico que tenía vacas, ovejas. Dice que había un hombre pobre que solamente tenía una sola oveja. Y dice que a este hombre rico lo viene a visitar un amigo, pero este hombre no coge de las vacas, ni de las ovejas, ni las cabras que tiene, sino coge del hombre pobre que tiene una sola, la cual consentía, y esa es la palabra, que la quería mucho. La tenía como si fuera parte de su familia. Y le hace un guisado a quien te invitó. Y David se enfurece cuando le cuenta esta historia. Este hombre hay que matarlo. Y le dice, bueno, este hombre eres tú. Tuviste todas las mujeres que has querido tener, solteras. Tienes todas las riquezas que quieras tener, pero tomaste la de Urías, que era su única esposa, la que ese hombre amaba, y la tomaste para ti. Si ven lo que son unas decisiones desacertadas, lo que trae una decisión desacertada. Y en ningún momento vemos el poder de Dios ahí. Amén. No fue que Dios puso de que él se quedara en su casa. No fue que Dios le colocó a esa mujer que se bañara a esa hora que él estaba paseando su terraza. Nada de eso tuvo que ver Dios. Pero él tomó una decisión desacertada. Amén. Y esto lo llevó a que cada vez que David se enfrentaba, él tenía victoria, pero morían muchos de sus soldados. Esto llevó que el primer hijo que iba a tener con Betsabé muriera. Fue una maldición por haber tomado esa decisión. Ahora vamos a las decisiones acertadas. Vamos al libro de Job. Job 42. Y le voy a leer los versículos 7 y 8 de Job 42. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto adelante atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Amén.
Los que conocemos la vida de Job, o lo que hemos podido leer de Job, sabemos que era un hombre recto, temeroso de Dios, amén. Y dice que entre Satanás y Dios hubo como decirle, no un pacto, sino como un sentir de mostrarle a Dios, a Satanás, de que Job era un hombre recto, era un hombre temeroso. No has visto a mi siervo Job, hombre que me ama, un hombre que ha tomado la decisión de amar. Y él le dice, bueno, déjame tocarlo para ver qué tanto te ama, amén. Y este hombre lo primero que hace es acabar, Satanás lo primero que hace es acabar con sus hijos. Le quitó sus riquezas, trajo enfermedades, su mujer lo desechó, hasta lo maldito. Y este hombre quedó sin nada. Pero todo el proceso de lo que leemos del libro de Job, vemos que Job se le acerca a unos amigos, de esos amigos que uno no quiere tener, que te traen son cosas como para meterte más casquillo, como para hacerte más sentir mal, como para lastimar más tu llaga. Pero dice la palabra de que Job seguía adorando al Señor. Que él seguía teniendo temor de Dios. Seguía amándolo a pesar de todo lo que él venía pasando. O usted no ha escuchado de que el Señor dame la paciencia del siervo. Sí. Este hombre tuvo paciencia y todos los versículos de que comienza su historia de terror, pero finaliza dándole a Dios la victoria. Pero ¿por qué Dios le da la victoria? Porque este hombre tomó una buena decisión de honrar a Dios a pesar de todas las cosas que había pasado en su vida. Tomó la decisión de amar a Dios. Es tanto así que dice, Jehová dio, Jehová quitó. Amén. Este hombre, yo te digo que yo no hubiese aguantado ni la primera. Pero este hombre sabía quién adoraba. Sabía quién le había dado todo. Esa es una buena decisión. Y en ninguna, como te dije ahora, en ninguna de los dos vemos a Dios tomar la decisión ni influenciar. Amén. En ninguna vemos que Dios le decía, no, siguen amando porque yo te voy a dar la victoria más adelante, ¿no? A pesar de que sus tres amigos venían y le hablaban y decían, había un cuarto que le decía, sabes, Dios te ama. Dios está contigo. Pero el mismo Dios no le dijo a Job. Lo confrontó en un momento, pero Job había tomado la decisión buena. Amén. Diferente a la de David. Fueron decisiones que tomaron ellos mismos, no fueron influenciados por Dios. Pero ¿para qué Dios nos da la libertad de que tú y yo tomemos la decisión que queramos? Dios nunca se ha impuesto a la voluntad del humano. Él siempre ha colocado dos caminos, como sabemos. Siempre nos menciona el camino del bien y el camino del mal. El camino de la vida y el camino de la maldición. El camino de la vida y de la muerte, de la bendición y la maldición. ¿O usted no ha escuchado eso? Desde que comienza la palabra dice que el Señor comenzaba y le decía al hombre, tanto así que le dice a Adán que de todo árbol puede comer. Amén. Pero dice que el árbol de la ciencia y la sabiduría, hasta se lo señala, dice, este no. Y le dio la libertad a Adán de traerle cada animal y que Adán le colocara su nombre. Dice Dios que estaba bien la decisión de Adán. Amén. Entonces vemos de que desde un principio Dios nos vino mostrando lo que era bueno y lo que era malo. Pero en ti está en tomar la decisión. Tú tomaste una decisión de haber venido hoy aquí. Y yo creo y estoy más que seguro y por tengo la certeza y la condición de que fue la mejor decisión que hayas tomado en tu vida. Por eso digo, Dios no obliga a nadie a que venga a su iglesia. Es así
que en los centros de rehabilitación de alcoholismo, de drogadicción, cualquier centro de rehabilitación, le pregunta a la persona, ¿vino por sí mismo? Si tú dices, no, es que fue que mi papá me tenía que, bueno, devuélvase para su casa. Señor, no gaste el dinero, no. Amén. Porque es que tú no tienes por qué obligar, mi papá y mi hermano no nos obligaron. Pero yo no decía, amigo, no puedes salir porque la calle no es buena. O porque no es hora para salir. Trataron de colocar en unos colegios que se hablara de Dios. No sé qué decisión puedes estar tomando tú en este momento, pero trata en Dios que sea la más acertada. Porque una decisión desacertada te va a llevar a otra desacertada. En cambio, una acertada te va a llevar a la bendición, te va a llevar a la victoria. Amén. Dios es bueno. En este tiempo, es bueno que tú y yo tomemos buenas decisiones. Como hemos venido hablando de doctrina, la doctrina se corrobora más que todo por la palabra. Hay que mostrar en la palabra. Y cuando yo te digo que hoy es el tiempo de tomar buenas decisiones, ahora mismo le voy a leer algo que dice en Mateo 7. Y me van a dar la razón. Dice en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Amén. Dice que entrar por la puerta estrecha, pero dice que el camino es amplio. Para los que conocemos y sabemos que la puerta estrecha significa ese camino con Dios, que cada día se va colocando más angosto, y más en estos tiempos, cerca a su venida. El camino estrecho o angosto es un camino de sacrificio. Es un camino donde tú y yo tenemos que entregar a Dios cada día y seguir con Él. Ese es el camino que hoy en día tú y yo debemos tomar la decisión de seguir. No importando que tanto sacrifiques tú en mi vida y yo en mi vida, pero es la decisión que debemos tomar. Dice que ancho es el camino, pero ese camino nos lleva a la perdición. Ruby el domingo pasado decía, mi hermana Ruby decía, que hay una palabra que en estos tiempos no se escucha y que es pecado. Pero ¿por qué no se escucha? Porque ya nadie quiere decir que es pecado todo lo que hoy en día vemos. ¿Sí me voy a entender? Ella era clara y decía de que hoy en día tantas cosas ocurren que ya nos parecen normales. Hoy en día podemos ver tantas cosas que en un tiempo atrás pues la gente se aterrorizaba. Hoy en día no. Pero tú y yo, como hijos de Dios, todas esas cosas deben de aterrorizar, porque son almas que se pierden. Porque dice que la maldad es tan grande que ha endurecido el corazón del hombre. Hoy en día el hombre no quiere buscar de Dios. Hoy en día es más fácil que el hombre vaya por ese camino ancho de perdición, donde te muestran deleites, donde te muestran pecado, donde te muestran todo lo que satisface nuestra carne, que seguir el estrecho, que es de sacrificio, que es de todos los días postrarnos a los pies del Señor, que es de todos los días decirle, Señor, escudriña mi interior y saca todo aquello que yo no pueda ver, pero que tú sí sabes que me hace daño. Ese es el camino que tú y yo debemos de seguir.
Y oro al Señor que todos los que estamos aquí, los que no vinieron hoy y los que están conectados, sigamos ese camino. Tomemos esa decisión. Los que somos padres, debemos hacerlo porque queremos una generación sana. Estos días, mi esposa nos poníamos a pensar qué será de los hijos de nuestros nietos, o de nuestros nietos cuando crezcan más, o de nuestra hija Génesis, que todavía tiene 10 añitos. Si hoy vemos esto, ¿qué verán más adelante si cada una de las cosas las vamos acertando más o las van aceptando el mundo? Nosotros no. Las va aceptando. Dice por ahí, dicho popular, que vendrán cosas peores, o no las han escuchado. Pero en ti y en mí está tomada la mejor decisión. Dios nos ha dado la libertad de que si tú quieres vida o quieres muerte, o si quieres bendición o maldición, eso está en ti. Pero Él, como Dios creador, te muestra cuáles son los dos caminos a seguir. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando tú y yo tomamos buenas decisiones en nuestras vidas, cuando permitimos que el Espíritu Santo llegue a nosotros, cuando permitimos de que el gobierno de Dios sea quien reine en nosotros, sea Él quien tome esas decisiones por ti y por mí, o que lleguemos a un punto entre los dos, entre Dios y yo, de tomar buenas decisiones. Él instruyéndome a tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo está hoy con nosotros acá. Y tú hoy le puedes decir, Espíritu Santo, yo quiero tomar mi mejor decisión en esto por lo que estoy pasando. Y Él nos va a ayudar. Porque para eso está el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestra guía, quien nos lleva. Dice en Romanos 8, 5 y 6. Leo para ustedes. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando comenzamos a conocer del Señor, cuando le permitimos que el Espíritu Santo viva en nosotros, tú y yo no podemos estar en las cosas de la carne, porque para nosotros debe ser para aborrecer. Cuando comenzamos a vivir con el Espíritu Santo, debemos estar en las cosas del Espíritu. Y en las cosas del Espíritu, ven las cosas diferentes como las ve el mundo. Amén. Hoy, y lo hemos escuchado, los buenos lo llaman malo y los malos lo llaman bueno. Hoy fácilmente podemos ver propagandas, programas de televisión que supuestamente eran para niños, instruyéndonos a que tomen otro camino diferente al que tú y yo le estamos enseñando. Pero tú y yo debemos estar en las cosas del Espíritu porque dice que da vida y paz. Yo quiero una generación sana. Yo quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos nazcan en una generación sana, que busquen de Dios, que sean temerosos de Dios. En el tiempo de jueces, de los jueces, dice que habían muerto Josué, que era su líder. Y nació una generación a la cual no conocía de Dios. Una generación que estaba totalmente perdida en los placeres de la carne. Y comenzaron a caer como esclavos. Cuando tú y yo tomamos malas decisiones, somos esclavos del pecado. Somos esclavos de nuestra carne. Somos esclavos de lo que nosotros deseamos, pero no es lo que Dios desea. Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí. Dios quiere lo mejor para nosotros. Hace
más de 19 años, yo conozco del Señor. Ese mismo día que me invitaron a la iglesia, como hoy lo hicieron con Carla y con los que han venido por primera vez, ese mismo día yo acepté al Señor. Hubo un mensaje que tocó tanto mi corazón. Yo dije, me hablaron. Llevaba mi vida totalmente desordenada. Ese mismo día acepté al Señor. Me metí en las cosas de Dios. Como a los 3 meses me bauticé. Pero entre las cosas de Dios, hubo muchas que no consulté con Él. Y cometí muchos errores. Muchos errores. Tuve desaciertos y aciertos. Pero hoy le puedo decir con toda seguridad que el mejor acierto que he tenido ha sido hace 5 años atrás de servirle como pastor a Dios. Antes lo hacía en una iglesia que estaba como bien, recibía a la gente, les daba un abrazo, le estrechaba, mi hermano Rubén estaba con nosotros, mi hermana Dina, y no no me sentía como me siento hoy. Amén. Y hoy yo puedo decir, Señor, ha sido la mejor decisión que he tomado. El servirte, el permitirme de que yo hable a tus ovejas, el permitirme ser usado por ti, la gloria sea para Dios. Dios, Señor, es la mejor decisión. Y sé que tanto mi esposa como yo, nosotros no nos arrepentimos de esa decisión. Y nos ha costado duro, porque ustedes saben que cuando uno se decide a trabajar a Dios, vienen los ataques del enemigo. Y más cuando ve Dios de que tú te levantas de tu cama para venir a la iglesia y no seguir haciendo lo que hacías antes cuando no lo conocías. Amén. El Señor dice, pero que antes se quedaba hasta las 10 de la mañana durmiendo, ahora viene a la iglesia. ¿Qué pasa con qué? Quiero tenerlo otra vez de este lado. ¿O no es así? O fulanito, no, es que él amanecía en Guayabao, pero ya no amanece en Guayabao. ¿Por qué? Porque es que ya no está tomando. Hay algo en esa iglesia que está pasando que la gente me la estoy sacando, se están saliendo de mis garras. Amén. Pero sabemos que Él está vencido. Sabemos que Dios lo venció, que Jesús lo venció en la cruz del Calvario, la mejor decisión. Tú y yo tenemos un referente. Se llama Jesucristo. Un hombre que gozó de su libre albedrío, que sabía que tenía la libertad de tomar cualquier decisión, pero él la tomaba con el Padre que lo había enviado. Él no tomó la decisión solo porque si él la hubiese tomado, yo siempre me pregunto esto, cuando se le presentó María, él le hubiese dicho, cuando dijo que su amigo Lázaro estaba muriendo, él se hubiese quedado, lo hubiese sanado. Pero no era su decisión. Ya él ya había tomado la decisión del Padre de irse. Y dice que se afrontara de que Lázaro muriera para que fuera glorificado el Padre a través del Hijo. ¿O qué era más fácil? ¿Que lo sanara o que lo levantara entre los muertos? ¿O qué iba a ver mejor el pueblo? Una sanación más. Amén. Muchas decisiones las tomó el Señor junto con nuestro amado Padre. Y hoy te invito en esta mañana que cada decisión la tomes con Dios. La tomemos con Dios. Mira, en las mañanas hay momentos que yo le digo al Señor, Padre, que hoy tú estés en cada decisión que yo tomo. Y lo siento en cada decisión que tomo. En cada decisión que pueda tomar, yo le he sentido. Pero cuando he tomado malas las decisiones, te lo puedo asegurar que yo le pregunté al Señor y le dije que Él me ayudara a tomar las decisiones. Hoy te invito a que tomes cada decisión con Dios. Es el tiempo
Mis hermanos, es el tiempo. Su venida está cerca. En estos días hablábamos con una pareja de jóvenes y ellos decidieron regresar a los caminos del Señor y decidieron seguir con el Señor. Pero mis hermanos, el Señor está tratando con ellos y ellos lo saben. Y han tenido tantas cosas difíciles para sus vidas, pero tantas cosas que yo me ponía a pensar, Señor, ¿será que se van a devolver? ¿Será que se van otra vez para donde estaban? Y hace poco estábamos hablando con ellos y este gozo para mi vida y la gloria para él, haberlos escuchado, queremos seguir conociendo de Dios. Yo dice, Señor, tú estás en el asunto. Tú tienes algo grande para esta pareja. En medio de todas las dificultades que han tenido, han decidido seguirte. Muchos mueren en el intento y se devuelven, o no han escuchado así. Pero ellos han tomado la decisión de seguir hacia adelante. Y eso me llena de gozo a mí y me da ganas de seguir sirviendo, de seguir adorando a ese Dios vivo, a ese Dios bueno. Amén. Entonces tenemos que es la libertad que tiene una persona para tomar decisiones. También tenemos que Dios nos da el libre albedrío o las decisiones que podamos tomar sin Él influenciar en ellas. Podemos decir también de que Él nos ha dado el libre albedrío para que seas tú y yo haber tomado la decisión de seguirle a Él, no sentirse obligado. Y tenemos como referente a nuestro Señor Jesucristo, que goza del libre albedrío y toma las decisiones con el Padre siempre. Hoy mi invitación es que dejemos esos dioses atrás que traemos del pasado, que traemos del mundo. Que dejemos todas esas cosas atrás y que decidamos seguir a Cristo. Tomemos esa decisión, mis hermanos. Sé que Él no nos va a defraudar. Sé que Él va a dar lo mejor de Él para que estemos bien siempre. Sé que Él vamos a pasar por procesos. Yo pasé por un proceso duro. Pero en medio del proceso aprendí que la mejor decisión que ha tomado es estar junto a Él. Hoy te invito a eso. Y que juntamente podamos decir, como dice la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importando que tu hijo ahora mismo esté rebelde, quiera hacer lo que quiera hacer, él está gozando de su libre albedrío. Pero tú y yo seguimos orando a Dios, seguimos tomando decisión para que nuestro hijo más adelante sea un hombre o una mujer temerosa de Dios. Y que juntamente podamos servirle a Dios. Mi anhelo era mis nietos aquí, y por eso hemos tomado la decisión de que todos los viernes ir a buscarlos a Baranoa. Eso es cansón. Eso cansa, pero lo hago porque nosotros decidimos de que nuestros nietos les sirvan a Dios. Y salir ahora a un punto a almorzar y llevarlos a Baranoa, porque Dios nos lo ha tocado en el corazón hacerlo para que estos hombres y mujeres sean de Dios. Temerosos de Dios. Lo hacemos por eso, porque yo quiero una generación sana, porque tú y yo decidimos que una generación sana la que debemos tener.
que honra al Señor. Amén. Vamos a orar. Pueden colocarse por esos pies. Quiero que coloques esa decisión que tienes que tomar en el día de hoy o entre pocos días. Dígale, Señor, esta decisión quiero tomarla contigo. Padre,